Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo vestidito. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con mi doy. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo vestidito. Es una talla de 4 a 5 años y lo vamos a tejer con agujas circulares. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Para empezar este lindo suéter vestido, empezaremos desde el cuello montando 82 puntos en las agujas de 4 milímetros. Recuerden que este suéter vestido es mejor tejerlo con agujas circulares. Pueden tejerlo todo con el mismo color o en este caso voy a utilizar el color crema para la parte del cuello, cintura y los puños. Una vez que hemos montado los 82 puntos, los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos lo vamos a tejer en puntada musgo. La puntada musgo es tejer tanto por adelante del tejido como por atrás en derecho. Coloqué una marca para no olvidarme aquí y el resto se va a tejer en puntada elástica, que es tejer en puntada elástica simple, ¿sí? Que sería un derecho, un revés, un derecho, un revés, así. Y los 6 últimos puntos, recuerden, acá yo ya había tejido una hilera, la marca y en puntada musgo. Van a tejer de esta forma 4 hileras. Aquí están las 4 hileras que equivalen, para que tengan una idea, a 1,5 centímetros. Ahora voy a cambiar a las agujas de 4.5 milímetros. Voy a tejer los 6 primeros puntos de la guarda antes de cambiar de color de lana. 4, 5, 6. Paso la marca, ya corté aquí la lana. Traigo el color elegido, en este caso es un color azul, un poco como acero. Y dejo aquí estos puntos de aquí, todo en jersey. Y aprovecho en ocultar acá. Lo tejemos todo en jersey, esta primera hilera. O en derecho, ¿no? Estamos terminando esta primera hilera. Paso la marca y los 6 últimos puntos de la guarda. Ya terminamos con la aguja de 4 milímetros y la parte de atrás igual los 6 puntos de guarda. 3, 4, 5, 6 y el resto en revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Ya estoy nuevamente por adelante, así estamos viendo. Ya tejí los 6 puntos de guarda y ahora vamos a empezar aquí con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 6 puntos en derecho, lazada, 2 puntos juntos. Ahora sí, todos son de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, 2 puntos juntos. Continúen de esta forma, nos vemos al terminar la hilera.
Ya estoy al final de la hilera, lazada, 2 puntos juntos y termino aquí con 6 puntos en derecho. Tejemos la guarda y la parte de atrás se teje normal en revés. Vamos a hacerlo una vez para que no haya ninguna duda. Aquí los 6 puntos de guarda. Y el resto es todo en revés. ¿Ven? No importa la lazada, igual todo en revés por la parte de atrás del tejido, ¿sí? Bien, nos vemos nuevamente adelante. Estamos por adelante, paso la marca y acá tenemos, si estiro así, podemos ver las lazadas. Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2. He contado, tengo 9 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Ahora empiezan los aumentos. Vamos a tejer hasta la lazada, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Este es la lazada. Vamos a hacer una lazada, un derecho, una lazada. Y ahora nuevamente tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, lazada, un derecho, lazada. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, lazada, un derecho, lazada, y así continúen y nos vemos aquí al final para hacer el primer ojal. Estoy al final de la hilera donde haré el ojal. Aquí tejeré un derecho, 2 puntos juntos, una lazada y 3 derechos. Así ustedes van a hacer los ojales. Como es botón pequeño, es una lazada. ¿Ven? Y por atrás igual lo tejen los 6 puntos normal. 2, 3, ¿ves? Acá está la lazada. 4, 5, 6. Y la hilera de atrás es todo en revés. Nos vemos nuevamente por adelante. Así estamos viendo hasta el momento. Recuerden que si hemos aumentado 18 puntos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos, más los 18 puntos serían 100 puntos en total. Ahora, voy a tejer 2 hileras manteniendo la misma cantidad en puntada jersey. Y nos vemos una vez terminen estas 2 hileras. Ya tejí las 2 hileras manteniendo los 100 puntos. Así estamos viendo hasta ahora el diseño. He tejido ya la guarda, los 6 puntos, y empezamos nuevamente aquí. 1, 2, 3 puntos. A partir de ahora, en este primero fue lazada 2 puntos juntos. A partir de este segundo en adelante, esta lazada ya no hay disminución, ¿sí? Estamos haciendo aumentos desde que empezamos lazada. Y ahora 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá entre este diseño y este, en el centro, ¿sí? Lazada. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazada. Y así ustedes por favor tejan toda esta hilera, la hilera de atrás ya saben, todo es en revés y nos vemos en la siguiente. Nuevamente por adelante, cuenten que hemos aumentado 10 puntos, debemos de tener 110 puntos. Ahora se aumentarán 20 puntos, así que al terminar terminaríamos con 130 puntos. Igual 1, 2, 3 puntos y aquí lazada 1, lazada y 9 puntos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazada, un derecho, lazada. Una vez que terminen esta hilera, tejen la de atrás y luego 4 hileras más. En total 5 si contamos con la de atrás. 5 hileras y ahí nos vemos nuevamente para hacer estos aumentos con lazada. Bien, ya tejí aquí las 5 hileras en jersey después del segundo diseño. Así es como se está viendo. ¿Ve? Diseño acá 1, 2. Ahora vamos por el tercero. Recuerden tener, que deben de contar y tener 130 puntos. He tejido aquí los 6 puntos de guarda y empezamos aquí con un derecho, una lazada. Ahora 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí lazada. Ahora será cada 12 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lazada. Y así 12 lazada, 12 lazada y tejemos hasta llegar al final de la hilera y ahí nos vemos. Ya estoy al final de la hilera, hice lazada, acá van 10 puntos en derecho, lazada, un derecho y los 6 puntos de guarda. Bien, ahora tejan la parte de atrás y nos vemos nuevamente cuando estemos por adelante del tejido. Nuevamente aquí adelante, si contamos las lazadas que tenemos, tengo 11 puntos o 11 lazadas en total. Quiere decir que si teníamos 130 puntos más 11, debemos de tener 141 puntos. ¿Sí? Si se están dando cuenta, estamos haciendo intercalado. ¿Sí? La próxima vez que hagamos un diseño será en el medio de este y este, acá. En el medio de este y este aquí, en el medio de este y este acá, ¿sí? Y según la cantidad de lazadas que tengan, es la cantidad de puntos que se ha aumentado. Aquí, un derecho y acá está la lazada. Lazada, un derecho, lazada. Y ahora vamos o tejemos hacia la siguiente lazada. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Acá, ¿ven? Lazada, 1 lazada. Al terminar esta hilera debemos de terminar con 22 puntos más. Cuando terminen esta hilera, tejen nuevamente 5 hileras más y vuelven a repetir de esta misma forma. Obviamente ustedes van a llevar la cantidad de puntos que están aumentando. Como les dije, cada lazada es un punto más y la siguiente vez será entre lazada y lazada el aumento, por ejemplo, 2, 4, 6, acá en el centro será la otra lazada. Ustedes ya van a ir contando y anotando cada cuánto es la lazada, así hasta tener más o menos unos 16-17 centímetros en total. Y allí nos vamos a ver para que vean mucho mejor cómo queda el canesú. Y también recuerden que entre diseño y diseño va a haber siempre 5 hileras que se van a tejer. Como pueden ver, continúe tejiendo como les indiqué. Aquí les muestro para que vean cuántos diseños tenemos de altura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo un total de 256 puntos. Como siempre les digo, tal vez ustedes tengan un poco más, un poco menos, pero recuerden que a partir del segundo diseño, la separación entre este diseño y este hay 5 hileras. Al igual que acá, 5 hileras, 5 hileras, 5 hileras. Y siempre van a ir intercalados. La cantidad de puntos que tengan aquí en el centro hacen el siguiente diseño. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 diseños
tienen 17 centímetros. ¿Quieres para talla más grande? Puedes continuar. Como les digo, con esta misma cantidad de puntos con la que hemos empezado, pueden tejer más o menos hasta los 9, 10 años y continúan. La tabla, ¿cuánto tengo que medir para esas tallas? Pues tenemos un tutorial donde muestro y enseño a cómo ver esta tabla. Recuerden que es una tabla referencial, va a variar mucho también dependiendo del modelo que ustedes estén tejiendo o qué tan ancho o qué tan ajustado lo quieran, ¿sí? Igual acá les dejo un poquito para que puedan ir viendo. En este caso de cuello a sisa, acá están las medidas, ¿sí? Una vez que tengo acá los 156 puntos, he separado de la siguiente forma. 34 puntos para el delantero. Pongo la marca. 57 puntos para la manga. Pongo la marca. 68 puntos para la espalda. La otra manga igual 57. Y el otro delantero tiene 40 puntos. Tiene 6 puntos más que el otro, ya que ahora vamos a tejer estos juntos. Estos 6 puntos de aquí con un gancho de estos lo voy a separar. Lo voy a pasar aquí. Separo los 6 puntos de guarda del lado derecho, donde están los ojales. Esta marca ya la retiro. Así. Y vamos a tejer. Donde han hecho los ojales tiene que ir encima del otro. Aquí. Estos 6 puntos vamos a tejerlos juntos. Un punto de cada lado, como 2 puntos juntos, ¿sí? Entonces agarro este punto y el punto de atrás y lo tejo junto, allí. Con cuidado, ¿sí? Que no se vaya a escapar. Ahí está, el primero. Nuevamente, de este lado y del otro lado. Tejemos y soltamos. Siguiente. Este y este. Con cuidado que no se vayan a escapar, ¿sí? Ahí está. Y me quedan los últimos puntos, son 6 en total. Ahí estamos. Ya puedo retirar el gancho. Ven, esta parte, estos 6 puntos ya se unieron. Paso aquí y voy a tejer todo hasta la manga, ¿sí? Los primeros, los 34 puntos en total, ¿no? Paso esta marca, lo retiro y ahora con una aguja punta roma y una lana de descarte voy a pasar los 57 puntos. Vamos a separar porque primero vamos a tejer el cuerpo y luego las mangas. Las mangas lo voy a tejer de forma circular. El que lo quiere tejer de forma recta, pues es mejor que primero teja las mangas. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. Termino de pasar todos los puntos y ya puedo retirar la marca. Y amarramos. Hagan un nudo fácil para que cuando tengan que utilizar ya los puntos de la manga sea más fácil. Allí, ¿ya?
Ahora que tengo la manga, continúo tejiendo con los 68 puntos de la espalda. Aquí. Tejemos acá normal, ¿ven? Allí. Una vez que terminen toda la espalda, nuevamente llegan acá y separan todos los puntos como hemos hecho y luego unen con el otro delantero y nos vemos para la siguiente vuelta. Bien, ya terminé de dar esta vuelta. No puedo estirar mejor para que puedan ver, ya que las agujas son un poco cortas, pero aquí lo pongo así. Esta es la abertura que hemos estado haciendo, ¿ven? Acá los 6 puntos y aquí hemos tejido los 6 puntos juntos, acá. En total yo hice 3 ojales. Como les decía, cada uno puede hacer la separación que quieren. Pueden hacer de 4 o 5 botones como ustedes gusten. Más o menos entre ojal y ojal hice unos 12 hileras, ¿sí? Más o menos. Bien, ahora yo les dije, den toda la vuelta. Al llegar acá, que es por donde hemos empezado, es la primera vuelta. Pero he tejido un poco más hasta llegar a la sisa de esta manga. Porque ahora voy a hacer un cambio de color de lana, que es este mismo, el del cuello, y cambio de agujas a las de 4 milímetros. Entonces quiero que la unión de las lanas o al terminar las vueltas sean en este borde y no acá en el centro para que no se note. Bien, así más o menos. Ahora, el que quiere hacer un suéter, simplemente continúa tejiendo en jersey todo recto. No necesitan hacer lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a marcar la cintura con unas trenzas. Actualmente tenemos 142 puntos. ¿De dónde? Que fueron 34 puntos de delantero, 68 de espalda y 40 puntos del otro delantero. Entonces tenemos 142 puntos. De estos 142 puntos, para que sea múltiplo de 4, es 140. Debemos de hacer o disminuir 2 puntos. Esos 2 puntos los voy a hacer un puntito aquí y otro aquí, ¿sí? Debajo en la sisa. Bien, ahora vamos a tejer. Ya corté aquí la lana y traigo el color crema, este lado ya. Acá le voy a hacer un nudito acá, para que no se corra luego, ¿sí? Ahí, los dos colores para que estén juntitos. Ya. Ahora traigo la aguja de 4 milímetros y vamos a tejer. Estoy tejiendo doble esta parte para poder esconder la lana. Ahí, 2, 1, 2 y ahora sí aquí 2 puntos juntos, ¿sí? Ya tengo 2 puntos juntos aquí en este lado. Aquí ya van 4 derechos y ahora tejo 4 al revés. 1, 2, 3, 4. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 4 al revés, 1, 2, 3, 4, 4 derechos, 4 al revés. Así van a continuar tejiendo ustedes hasta llegar a la siguiente sisa. Aquí, acá tejerán 2 puntos juntos, ¿sí? Según lo que les corresponda, si sea derecho o revés, pero 2 puntos juntos para terminar con 140 puntos en total. Ya terminé la vuelta a hacer 4 derecho, 4 revés, 4 derecho y al terminar he terminado justo con 4 revés. Empecé con 4 derechos, 4 revés. Tiene que terminar para que coincidan. Y voy a dar una vuelta más tejiendo según lo que me corresponde.
4 revés, 4 derechos y así. Y luego en la siguiente vuelta nos vemos para hacer los cruces. Así se está viendo, ven, 4 derechos, 4 revés, 4 derechos. Esta es la tercera vuelta. Aquí voy a hacer la trenza. La trenza va a constar de estos 4 puntos en derecho, 2, 2. Entonces, estos primeros 2 puntos los retiro sin tejer. Lo vamos a hacer acá con un ganchito para que vean bien. Estos dos los retiro y lo pongo hacia adelante. Y tejo los 2 siguientes en derecho. 1, 2. Y nuevamente devuelvo estos 2 puntos y lo tejemos. Ahora tejo 4 revés. 1, 2, 3, 4 revés y nuevamente aquí donde está el derecho. Retiro estos 2 primeros hacia adelante, tejo estos 2, 1, 2, devuelvo y tejemos 1, 2 y nuevamente así hasta terminar toda la vuelta, que sería acá en esta sisa. Una vez que llegan aquí van a hacer 6 vueltas como han estado haciendo la hilera 1 y 2, ¿sí? Como 4 derechos, 4 revés, 4 derechos, 6 vueltas. Y nuevamente vuelven a repetir el cruce. Continúe tejiendo la parte de la cintura, las trenzas. Fíjense, más o menos yo les mostré esta separación, lo hemos tejido en jersey, 6 hileras, otro cruce, 6 hileras, otro cruce. Después del cruce hice una hilera más en color crema y he cambiado nuevamente a las agujas de 4.5 milímetros y he tejido una vuelta todo en jersey o en derecho con el color base. ¿Cuánto mide la cintura? 4 centímetros y medio más o menos. Hasta aquí mantenemos la misma cantidad de puntos, los 140 puntos en la cintura. Ahora vamos a hacer unos aumentos. Cada 10 puntos vamos a hacer un aumento. Entonces acá tejemos 10 puntos. Espera, acá está mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacemos un aumento, así, ¿ya? 1 y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aumento. Terminan esta vuelta con los aumentos y van a tejer 4 o 5 vueltas, manteniendo la misma cantidad de puntos. A partir de acá ya no les voy a decir cuántos puntos estamos aumentando porque eso ya va a ir variando, ¿sí? Así que terminan esto cada 10 puntos un aumento y tejen 5 vueltas o 6 vueltas más y nos vemos allí porque empezaríamos a hacer este mismo diseño para aumentar la falda. Así estamos viendo hasta el momento. Terminé de hacer los aumentos, si no me equivoco fueron 14 puntos más los que se han aumentado y tejí las 6 vueltas que les indiqué, 5 o 6 vueltas que tejen. Ahora a partir de aquí vamos a hacer el mismo diseño del cuerpo, pero ustedes cuenten la cantidad de puntos y sobre la cantidad de puntos que tienen deben de dividirlo entre 10 u 11 puntos, ¿sí?
y la cantidad que les dé. Por ejemplo, si yo tengo actualmente 154 puntos entre 10 o entre 11, me sale 14. Quiere decir que cada 14 puntos voy a hacer el aumento o la lazada. Porque si tengo 154 y lo hago entre 10, no me coincide. Entonces lo voy a hacer entre 11. Más o menos ustedes busquen que el número salga bien. En este caso 154 entre 11, 14. Quiere decir que cada 14 puntos voy a hacer la primera lazada. Entonces cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14 y la lazada. Y otra vez tejemos 14 puntos. Y lazada, y así van a ir repitiendo. Luego la siguiente vuelta, como estamos tejiendo con agujas circulares, cuando uno teje de forma circular se va a tejer siempre viendo hacia el delantero, ¿verdad? Esta es la parte de atrás del tejido y este es el delantero. Siempre estamos viendo hacia el lado de adelante. Entonces, si hemos hecho esta vuelta con lazadas, la siguiente vuelta es todo en derecho, ¿sí? La siguiente vuelta luego ya es lazada 1, lazada. Siempre entre las lazadas va a haber una vuelta que va a ser todo en jersey, que sería como si estuviéramos tejiendo la parte de atrás. Una vez que terminan un diseño, van a tejer entre 10 a 12 vueltas antes de volver a hacer el siguiente diseño. Y recuerden que ya ustedes calculan entre este diseño y este diseño el centro y ahí hacen el siguiente diseño en el centro, ¿sí? Recuerden, terminando esta, una vuelta en derecho, la siguiente vuelta es donde se hizo las lazadas, es lazada 1, lazada, la siguiente todo en derecho durante 10 a 12 vueltas. Voy a continuar el largo de la falda, va a continuar de esa forma. Y como estamos haciendo los aumentos, obviamente va a ir aumentando también la cantidad de puntos y van a hacer el largo que ustedes quieran. Yo voy a continuar tejiendo y cuando tenga el largo deseado ya les muestro. No hablo de cantidad de puntos como les digo porque ya va a ir variando dependiendo de si han decidido poner 10, 11, 9 o 12 de estos diseños para que coincida con la cantidad de puntos que tienen. Y esto lo digo por si alguien ha tejido otra talla, ¿sí? Les muestro todo lo que he avanzado en la falda. ¿Ven? Podemos ver, acá está la cintura donde hicimos las trenzas y hemos ido aumentando. ¿Ven? Por eso va abriendo la falda. ¿Cuántos diseños? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Si quieres que sea más largo la falda, porque estás haciendo para otra talla o porque lo quieres simplemente más largo, lo puedes seguir haciendo de esta misma forma los aumentos. Si yo mido desde el centro hasta terminar el color azul o acero, tengo 20 centímetros y 2 centímetros en color crema, que lo tejí 4 vueltas en jersey y cerré de forma simple, ¿sí? Como les digo, pueden continuar. No voy a dar cantidad de puntos con el que terminé porque ya saben que eso va a ir variando dependiendo de qué tan largo y cuántos aumentos van a ir haciendo. ¿Ven? Queda así. Y para la manga, aquí tenemos una de las mangas que he hecho manga corta. El que quiere lo puede hacer manga larga, ya se guiarían según la tabla de medidas que tenemos, pero si lo hacen manga larga les recomiendo hacerlo en elástico simple para el puño, hacer unas disminuciones y hacerlo en elástico simple para que encoja. Acá también lo pueden hacer, ¿eh? Yo he hecho 5 hileras en jersey
y 4 hileras en punto musgo y cerré de la forma simple. Si quieren pueden hacerlo acá en puntada elástica simple también para que encoja un poco. En las agujas circulares paso todos los puntos. Tejer, tejer, tocar el cielo es una sensación sin igual. Solo quiere ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Ajá. Y pasamos todos los puntos en las agujas circulares. Lo voy a tejer de forma circular. Voy a tejer 4 vueltas en jersey en todo derecho. Traemos aquí y lo voy a tejer de forma circular, ¿sí? Aprovecho en esconder esta lanita de aquí, tejiéndolo doble, y así voy a ir dando 5 vueltas, ¿sí? Para los que no saben tejer de forma circular, ¿ven? Lo separo en un lado la mitad y en el otro lado la mitad. Ya esto lo he explicado en tutoriales más detalladamente cómo se teje de forma circular, pero fíjense, el lado izquierdo de la aguja lo arrimo todo a este lado y el de la derecha jalo y dejo así. Entonces, entre este y este queda un cable y entre este y este otro cable. De esta forma puedo tejer. Es cuestión de práctica. Si es la primera vez que vas a tejer de forma circular, por favor practica antes de hacerlo. Esto se hace en caso de tener pocos puntos, ¿sí? Nuevamente llego aquí y vuelvo a repetir, ¿ven? Jalo aquí todos los puntos y el de la derecha también. Jalo así y dejamos acá y acá. Y continúo tejiendo aquí. Este es por el lado donde hemos empezado. Y continuamos tejiendo 5 vueltas. Luego 4 en puntada musgo y cierro. Y aquí ya tenemos terminado este lindo vestidito. Espero que les haya gustado y recuerden dejar sus lindos likes. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, tejer, tocar el cielo es una sensación sin igual. Solo quiera ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar.